Bienvenidos a Grado Cero, mi nombre es Tania Guevara y estamos aquí en las instalaciones de Conaculta para hablar sobre un libro de cuentos con... Alejandro Vázquez Ortiz. Y bueno, cuéntame de los cuentos que seleccionaron que seleccionaste tú para este material que te hizo acreedor del premio de este año. Me gustaría saber si ya habías, si tu intención fue tener como esta, el tema que unía a los relatos o los hiciste expresamente para pensando en la temática, bueno, perdón, los hiciste pensando sin ninguna razón que los uniera, simplemente como iban surgiendo. Pues de hecho lo que yo hago es, se podría decir que es, sí se conecta todo, o sea, no es que lo pensara directamente para un libro en sí o lo pensara para el premio en sí, a la convocatoria del premio, sino, pero sí siento que hay como un hilo que los va uniendo pero eso forma parte más que de un intento de crear así como un libro de cuentos, es más bien así como el pues mis obsesiones, las cosas que me interesan, las cosas que siempre están rondándome la cabeza. Y eso es lo que hace que ya el libro tenga una cierta unidad, eso es lo que yo creo. Oye, y bueno, veo que son pocos relatos los que une este material. Me gustaría saber si fue la selección al final lo que hizo que fueran, creo que son 5 o 6 cuentos, ¿sí? Y no, normalmente cuando se hacen como colecciones de cuentas ponen muchos relatos. ¿Dejaste algún material fuera o si dijiste estos son suficientes? Sí, siempre hay material que se va y cuando armas al final, de hecho lo que hago yo es siempre estar escribiendo y solo al final ya armar un libro como tal, un índice, digamos. Entonces, sí, a la hora de la selección y también ayudado por los editores de Tierra Adentro, de Rodrigo Castillo e Idalia Sauto, pues creo que todos, hace cuenta, empezamos a ver y decir, oye, este sí, este no, seleccionamos hasta dejar una obra pues que realmente sea una propuesta, digamos. Porque hay veces que sí un cuento dices, ah, pues como que medio que sale sobrando, no encaja dentro del esquema del libro. Pero creo que sí quedó bastante redondo. Y bueno, cuéntanos de uno de tus cuentos que están presentes en esta compilación, que es de No le digas a Dios cómo jugar con los dados. Y bueno, a mí me pareció muy interesante porque hay como un relato principal, ¿no? Un personaje que llega a interrumpir, pero mientras van cada uno tirando los dados, estás contando un poco de la historia de ese personaje. Me gustaría saber cómo, quiénes te han influido para pensar en esta manera de hilar varias historias, los relatos que están previos a este gran relato. Sí. Pues mira, ese cuento que se llama Deja de decirle a Dios qué hacer con sus dados, de hecho el título es una frase de Niels Bohr. Niels Bohr es un físico danés que no recuerdo ahorita la conferencia, pero en una conferencia muy importante donde se reunieron todos los físicos más importantes, entre ellos estaba Albert Einstein y también Niels Bohr. Y bueno, esto viene sobre la idea del azar en contra de la causalidad física, ¿no? Que muchos dicen, pues todo viene de algo, la causa, el efecto, que es más o menos lo que, digamos, una propuesta de la física clásica, de que en cierta forma la relatividad de Einstein es el final de la física clásica como la entendemos. Y Einstein creía que había una especie de causalidad. Por eso es la famosa frase de él que decía, deja de decir, no, decía, Dios no juega a los dados. Esa era la frase de Einstein. Y Niels Bohr le contestó, deja de decirle a Dios qué hacer con sus dados. Esa fue la frase.
Y a mí siempre me ha llamado mucho la atención eso, o sea, el azar de las cosas que pasan, o sea, de cómo la gente se cruza y todos estamos moviéndonos constantemente entre historias y, y no sabemos, creemos que controlamos el destino, pero realmente estamos siempre a merced de muchas cosas. De hecho, el epígrafe también es una frase de Niels Bohr que dice, las cosas que percibimos como reales no pueden concebirse como reales, porque están construidas de cosas que no entendemos, o sea, los átomos, la mecánica cuántica que todavía ni siquiera los científicos pueden llegar a entender del todo. Entonces cada relato de cada personaje va trazándose así por el azar, por las cosas extrañas, por las cosas que no se pueden prevenir ni controlar a partir de ciertos como lemas físicos que van trazando para al final llegar precisamente a esta indeterminación de las posibilidades, yo creo. Y bueno, también me gustaría saber cómo fue que te acercaste a este género, el cuento. Eh, ya habías, es como bueno, normalmente muchas personas empiezan a escribir poesía y intentan, se decantan por otros géneros, ¿no? Novela, ensayo, crónica. Y bueno, a mí me gustan mucho los cuentos y me gustaría saber cómo fue tu acercamiento a este género en particular. Pues de hecho yo vengo un poco del mundo, como me imagino que los dos cuentos que leíste se te figuraron eso, un mundo, o sea, más o menos del ensayo, vengo del ensayo y me di cuenta que a través del cuento se pueden hacer como pequeños, crear pequeños universos, pero para en cierta forma formular hipótesis. Y esa es la forma que yo he estado trabajando. Y de hecho, en el año 2011, si mal no recuerdo, también tuve una mención también en el mismo premio Comala, por otro libro que se editó al final en una editorial independiente de Monterrey, que se llama Artefactos. Y es lo mismo, o sea, creo, incluso hasta yo diría que están interconectados esos dos libros, está interconectado todo eso, porque es a través del cuento que voy lanzando estas pequeñas hipótesis veladas a través de la literatura. Y creo que el cuento es un género inmejorable para eso, porque en su pequeñez puedes decir muchas cosas. Y, y dime, ¿cómo elegiste el título de La virtud de la impotencia para esta colección? Sí, de hecho la virtud de la impotencia es un homenaje a un soneto teológico de un maestro mío que se llama Agustín García Calvo. Y yo creo que en cierta forma lo común que hay en todos los relatos y los que hay en los otros, en los otros cuentos míos, en otras obras, es como especie de reconocimiento del fracaso de la realidad, ¿no? O sea, uno tiene sus planes, uno tiene las cosas que va trabajando y luego las cosas van por otro lado. Entonces, de hecho, el soneto, a ver si lo recuerdo completo, dice: enorgullécete de tu fracaso, que sugiere lo limpio de la empresa, luz que medra en la noche más espesa, hace la sombra más durable acaso. No quiso Dios que dieras ese paso, y ya del solo intento bien le pesa. Que tropezaras y cayeras esa es justicia de Dios, no le hagas caso. Por lo que triunfo y lo que logro ciego, me nombras y me amas, yo me niego, y en ese espejo no me reconozco. Yo soy el acto de quebrar la esencia, yo soy el que no soy y no conozco, más modo de virtud que la impotencia. Qué padre. Esa era la intención, la virtud de la impotencia es un homenaje a ese soneto que me gusta mucho. Y bueno, ahorita que estás contando esto, este profesor tuyo pudo leer tu obra, ¿lo ha podido leer? ¿Se ha acercado? No, Agustín García Calvo es un filólogo es español, pero él falleció en el año 2012. Sí, sí, pero es muy, o sea, yo lo conocí en España, pero sí era muy, yo creo que una de las mentes más preclaras que ha habido, que yo he conocido. Y bueno,
Después de los dos materiales que has sacado, ¿ahorita estás trabajando algo diferente o estás siguiendo como con la misma línea de que, como señalaste que tus obras ves una unión? Pues de hecho, ahorita estoy terminando una beca en el Centro de Escritores de Conarte de Nuevo León y ahí estoy trabajando el género novela y pues la idea es ya estoy a punto de terminarla y ver a ver qué puedo hacer con ella. Sí tendrá algo que ver, aunque no tan así, porque el cuento sí es un género que se presta mucho a ese juego. La novela sí tiene otro carácter, pero pues ya veremos a ver cómo nos va. Y bueno, tú no acostumbras, bueno, ahorita que la estás trabajando, no te interesará ocupar alguno de los personajes que manejas en tus relatos, como ya quizá no como protagonista, pero como de esos actores que de momento aparecen en tu obra, porque eso es un recurso que también es muy interesante. Sí, de hecho en particular, no lo hice con la novela, pero en los libros de cuentos sí aparece uno, aparece dos veces el mismo, y de hecho en particular es el personaje de los dados, el personaje final, el de la indeterminación, reaparece porque una de las probablemente las obsesiones que más me llama la atención es el tema del azar. Y de hecho en el libro de cuentos anterior también había un cuento que se llamaba El Enfriador, que trata sobre, en los casinos de Las Vegas hay una figura que se le llama así, el enfriador, porque cuando los casinos empiezan a dar cuenta que hay un jugador que está ganando y no está haciendo trampa, no está teniendo, o sea, no está contando cartas, no está compinchado con el cupier y simplemente tiene buena suerte. Los casinos tienen en nómina a gente con mala suerte, que se le llama el enfriador, porque es el que enfría las rachas, lo mandan y haz de cuenta lo único que hace es tocarlo, darle la mano y la idea es de que a través de pasarle esa mala suerte ya va a empezar a perder el jugador. Entonces esa idea se me hace muy curiosa, y de hecho es una profesión que existe. O sea, entonces la idea era también ese mismo personaje aparece en ese cuento como el personaje de la mala suerte. Ya no sabía eso. Bueno, ya para terminar, algo que te gustaría compartir más sobre este libro que te hizo acreedor del premio de Comala o sobre el proceso creativo mientras realizabas el libro para que la gente que no se ha acercado a esta colección de cuentos se pueda, bueno, se le antoje más acercarse. Pues yo creo que el Fondo Editorial Tierra Adentro es una plataforma muy importante pues para la literatura mexicana en sí, para los que vamos empezando. Y yo creo que, digo, no solo conozcan el libro de este que salió, sino todo lo del Fondo Editorial, que realmente es muy bueno. Yo lo, lo sigo bastante de cerca pues para saber qué es lo que está pasando y seguramente los nombres que ahorita vemos aquí los vamos a ver en otros lados próximamente. Entonces es una muy buena incubadora de talentos y creo que sí vale la pena mucho conseguirlos. Bueno, pues muchas gracias. Los invitamos a acercarse a Tierra Adentro y lo demás que trabaja con Aculta y por mi parte esto es todo.